La verdad es que yo ya no tenía planeado subir video, o al menos yo tomaba esto como una terapia, pero al ver algunos comentarios en el anterior me di cuenta de que les gustaban mis videos y también me habían mandado mensajes de que cuando iba a subir video y que si todavía iba a hacerlo. Me animó bastante a hacerlo y es por eso que estoy aquí. Y bueno, voy a hablar bajito porque me da un poquito de pena. Y aquí estoy decorando un sketchbook con algunas calcomanías que compré en AliExpress. Y la verdad es que estas cosas nunca las había hecho antes por miedo, porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando eran más pequeños guardaban las calcomanías y esperaban el preciso momento en que iban a ocuparlas, porque ustedes se decían a sí mismos: voy a guardar estas calcomanías porque va a llegar el momento en el que las voy a ocupar. Y ese momento nunca llegó porque en mi caso tiré las calcomanías sin querer y ya no volví a usarlas jamás. Nunca las ocupé, no decoré nada y es por eso que me atreví a hacerlo. Y es que sí es chistoso porque pues nunca nos atrevemos a empezar algo por miedo a el proceso o incluso el resultado, ¿no? Y estamos esperando el preciso momento en donde ya vamos a hacer las cosas. Y en estos tiempos ya es más difícil hacerlo, realmente comenzar a hacer algo. Creo que muchas veces estamos procrastinando demasiado porque vivimos en una era de muchísimo consumismo y en donde hay tantos temas en conflicto alrededor del mundo que nos generan bastante estrés, pero no empezamos precisamente por muchas cosas así, e igual depende mucho del contexto de cada quien, ¿verdad? Pero pues en este caso creo que a todos nos puede afectar por igual y a mí me afecta bastante sobrepensar y tener miedo de no hacer las cosas por simplemente no atreverme y no probar algo que sé que puede ayudarme bastante y sé que no tendré arrepentimientos. Y es por eso que quiero invitarlos a que si ustedes tienen alguna meta en mente, si tienen algo que quieren hacer, pues que lo hagan, porque cuando va a ser el preciso momento en que lo van a hacer. Sé que depende mucho, pero muchas veces cuando decimos eso estamos esperando y en esa espera el tiempo pasa y al final no lo hacemos. Y yo me cuestiono mucho eso porque sé que está incluso un poco mal enfocarnos de más en el presente porque no estamos apreciando el proceso de lo que más nos gusta hacer. Y en este caso yo dejé mucho tiempo de dibujar, de conectar con las cosas que a mí me gustaban porque procrastinaba demasiado, consumía muchísimo contenido que no me aportaba realmente mucho. Y no voy a satanizar nada de eso porque muchas veces necesitamos un tiempo de ocio, un tiempo para ver algo de comedia, ver algo de chismes incluso, porque pues somos seres sociales, ¿no? Entonces esa es nuestra base, incluso para la supervivencia, para sobrevivir. Pero pues si tú también no empiezas a hacer algo que realmente te apasiona, como por ejemplo la danza, la pintura, la música, ¿cuándo va a ser el preciso momento en que lo hagas? ¿Por qué no dejas un rato tu teléfono cuando primero terminas de ver este video? Bueno, no, tampoco. Sí, sé que lo estás escuchando de fondo probablemente, pero es como dejar de consumir para empezar a cumplir nuestros propósitos. Por ejemplo, si tú te pusiste de propósito tener una vida un poco más activa, como hacer yoga, pilates, ejercicio, ir al gym, es mejor hacerlo de una vez a estar en el celular scrolleando por horas y horas y al final no empiezas nada porque se te va el tiempo ahí
Y eso ya lo puse a prueba durante mucho tiempo. Lo he puesto a prueba desde que tengo memoria y desde que empezó todo esto del scroll de contenido en YouTube y yo empecé a consumir varios youtubers, que les digo, no tiene nada de malo, yo no voy a satanizar eso, pero lo malo está en que estamos procrastinando mucho las cosas, las sobrepensamos y tienes esa idea en mente de querer hacer algo, de quiero hacer danza, quiero hacer ballet, quiero empezar a crear música o incluso quiero empezar a crear contenido, a bloguear, pero me voy a esperar a tener una mejor cámara, me voy a esperar a esto. ¿Y por qué no empiezas a grabar con tu teléfono? Si tu teléfono tiene una cámara, aprovéchala. Tal vez no sea el teléfono del año, y si es el teléfono del año, o sea o no la marca que ustedes tengan, eso es simplemente un ejemplo, pues tienen que hacerlo. Si ustedes quieren, obviamente. Si ustedes tienen esa idea pegada en mente, y es algo que yo había leído hace unos meses, que se me quedó bastante grabado, de si tú tienes una idea, si tienes un sueño, si tienes una meta en mente, y esa meta, esa idea, ese sueño no se va, lo tienes presente día y noche, es por algo que lo tienes presente, y es mejor empezar a fluir. No siempre necesitas un manual para ver cómo empezar. Es más, ni siquiera necesitas preguntarle bien a una inteligencia artificial. Yo creo que a mí lo que me ha servido es que yo soy una persona que es muy espontánea, es algo experimental, y también soy mucho de improvisar. Por ejemplo, yo cuando hago un dibujo, muchas veces procuro no ver inspiración de alguna red social o copiarle, entre comillas, a algún artista o alguna referencia. Siempre procuro hacer lo que salga, simplemente lo que salga, empezar a mover mi mano, mover mis dedos, el lápiz, ir viendo formas, ver, no sé, alrededor, mi cuarto, los colores, mis plantas, este tipo de cosas, porque yo quería encontrar mi propio estilo al momento de dibujar. Pero me di cuenta que creo que yo no tengo un estilo definido, sino que yo dibujo las cosas a como me siento en ese momento, a como se me antoja, o simplemente lo que se me ocurra, así sea muy simple, así sea muy elaborado. Pero también tomar un descanso es muy bueno, y un descanso no me refiero a estar en el celular scrolleando, porque muchas veces sé que nos sentimos cansados, pero ese cansancio, aunque tú duermas 7, 6 horas, no siempre suele ser físico, sino que también es mental. Y si tú estás todo el tiempo sobrepensando, si tú estás metido en contenido de redes sociales 24/7, y les digo, tampoco voy a satanizar eso, porque pues yo también consumo redes sociales, todo mundo lo hacemos, pero si lo haces la mayor parte de tu día, siento que ahí es donde radica el problema, porque las horas pasan y tú ya no hiciste nada. Se te pasó el tiempo, dijiste tal vez, voy a hacer esto, pero me voy a acostar tantito y voy a ver mi teléfono, voy a estar scrolleando un rato. Y cuando ves, ya se oscureció, ya es de noche, ya necesitas dormir y ya no hiciste lo que quedaste que tenías que haber hecho. Quiero ejemplificarles con algunas cosas que yo he hecho para aventarme un poco más a empezar a hacer algo que yo quiero, ¿no? Y en este caso voy a poner de ejemplo el dibujo. Bueno, en el dibujo yo siempre amé dibujar desde que tengo memoria. Siempre he dibujado y muchas personas me conocen porque saben que hago dibujitos y cosas así.
Y pues la verdad es que hubo un tiempo en el que sí lo dejé, incluso por más de un año, lo cual es bastante tiempo, porque yo era de ese tipo de chicas que hacía dibujos hasta atrás de sus libretas y ahí hacía que garabatos y sketches y cosas así. Y a veces los maestros sí me cachaban los maestros y me regañaban y me exponían frente a toda la clase, pero era como un poco más como de memoria muscular, por así decirlo, porque es algo que yo llevo haciendo desde toda mi etapa escolar, desde que estoy en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, incluso hasta en la universidad. Es algo que yo siempre he hecho, ¿no? Y esto de tener más de un año sin dibujar fue algo que yo me puse a pensar en su momento, y la cuestión es ¿por qué yo dejé de hacerlo por más de un año? Pues es que yo no me sentía bien en ese entonces. Estaba sobrepensando de más las cosas, tenía tanto en mente e incluso algunos problemas personales que me ponían bastante ansiosa, estresada e incluso deprimida por bastante tiempo. Y cuestiones de estudio, la escuela. Pausa para decirles que una disculpa si me escucho rara, es que estoy un poco enferma. Ok, sigamos. Al final siento que me perdí en cosas que no podía controlar, que en las que sí podía controlar, como en estudiar, en ser puntual en la escuela, en ver mi cuerpo como un templo y tratarlo como tal. Pero no fue así. Hasta que me llevó mucho tiempo, terapia, aprender a soltar cosas que a mí no me corresponden, cosas que yo no puedo controlar, como algunos problemas familiares, problemas del exterior y cosas así, en las que sé que yo no podía controlar, no podía aportar tanto, y simplemente me estaba desgastando tanto física como mentalmente. Me llevó tantos años aprender eso y muchas cuestiones para poner en práctica, como les había comentado previamente, en terapia, y incluso tuve que hacer meditación guiada para estar un poco más calmada, porque estaba pasando por una etapa bastante difícil y una etapa en la que me sentía muy ansiosa y estaba muy preocupada por el futuro, pero bastante preocupada. Durante toda mi vida he pensado tanto en el futuro, en cómo yo quiero verme, y eso es normal, pero yo me preocupaba además en simplemente el futuro, y hasta que crecí más y empecé a añorar cosas como la universidad, ahora que ya estoy titulada, empecé a añorar todos esos momentos en los que yo estaba con mis amigos, con mis amigas, donde íbamos de aquí para allá, platicábamos, estábamos en la escuela. Y digo, es que siento que realmente por preocuparme tanto en el futuro, por ejemplo, siempre pensaba, ya me quiero titular, ya quiero buscar trabajo, ya quiero graduarme, ya quiero salir de la universidad. Pero una vez que estoy afuera, que ya estoy titulada, me doy cuenta que no aproveché o no platiqué más, no estudié más, no participé más en la escuela, porque estaba muy enfocada en acabar. Estaba muy enfocada en el resultado, que ni siquiera disfruté mi proceso. Y eso es algo que estuve aprendiendo como por más de un año. Y me estuve cuestionando, y obviamente tuve recaídas, pensando y sobrepensando el futuro, preocupándome de más, haciéndome escenarios imaginarios que eran bastante caóticos y que ni siquiera iban a pasar. Y en todo ese rato me di cuenta que me había perdido. Me había perdido en el aspecto de que ya no conectaba con las cosas que yo amaba hacer, que yo amo hacer, que yo disfruto hacer, como mi centro. Yo soy un alma, mi centro, qué es lo que hace que yo me sienta bien, que yo me sienta viva, que
sienta felicidad, tranquilidad también. Y después lo que hice fue dejar de usar redes sociales demasiado. Me desconecté un poco más y empecé a fluir. Sé que suena muy cliché, pero de verdad empecé a fluir en el aspecto de que quise reconectar conmigo misma. Tomé descanso, obviamente si yo no me sentía con las ganas de hacerlo, porque sabía que me iba a exigir de más y no iba a salir nada, y al final otra vez lo iba a botar y no iba a retomarlo en algún momento hasta que pasara muchísimo tiempo, pues prefería descansar, ver una serie, ver una película, algo que me inspirase. Empecé a tomar de referencia, si ustedes ven mucho contenido así como yo, porque les digo, quiero reiterar que no estoy satanizando nada de eso, y lo reitero porque sé que posiblemente haya gente que no vaya a entender bien por dónde voy, pero me encanta consumir contenido y empecé a buscar contenido que me inspirara, contenido sobre arte, películas que dejé de ver en su momento y películas que me encantaban tanto, que me inspiraban algo, incluso por la cinematografía, la paleta de colores, el estilo, todo ese mundo me hace reconectar conmigo misma. Y a veces cuando veo esas cosas, si no es que la mayoría del tiempo, me impulsa a, en mi caso, tomar una libreta y empezar a dibujar o empezar a hacer rayones y a ver qué es lo que iba a salir, justo como están viendo ahorita en el video, si es que lo están viendo. Pero en este video yo quería enseñarles que no tenía referencia de qué es lo que iba a hacer y que no es perfecto lo que yo estoy haciendo. No, claro que no es perfecto, porque pues son muchos rayones, son incluso formas anatómicamente incorrectas. Pero sí quería tomar este momento para decirles que yo ya no iba a hacer nada de esto porque no me sentía yo, y más bien estaba sintiendo que no estaba yendo por el camino en el que yo quería ir, hasta que también tuve que pensar bastante para hacer este video, hasta que me dejé llevar por el descanso, por el ocio, por concentrarme en estudios, que simplemente las ideas empezaron a llegar y pensé, ¿por qué no hago un video de este estilo? Creo que sería buena idea. Entonces me propuse hacer un video de este estilo. No sabía qué temática iba a tener, pero pues al final tuve un sketchbook. De hecho, el sketchbook que están viendo, como pudieron haberse dado cuenta, es nuevo. Y quise ser bastante, como que quise improvisar mucho en este video, a ver qué era lo que salía. Entonces, a lo que voy es que con todos estos ejemplos que les acabo de dar y con este video, es que disfruté muchísimo el proceso. Disfruté mucho decorar mi sketchbook, decorar todo así como me gustara, ver en dónde me gustaba la posición de mis calcomanías que no esperé a usar porque eran demasiado bonitas como para usarlas, pero son muy bonitas para que yo las use en algo que me gusta hacer. Y también el hecho de que no tenía idea de qué era lo que yo iba a terminar dibujando. Simplemente me dejé llevar y quise fluir. Y es algo que me gustó, disfrutar bastante de este proceso. Y traté de no enfocarme en el resultado final. De hecho, no pensé cómo es que iba a salir porque no lo imaginé. No sabía qué es lo que iba a hacer exactamente. Fue algo que me gustó mucho hacer. Dejar fluir las cosas y a ver qué es lo que salía. Obviamente, para este tipo de cosas que siento que no hay como una fórmula exacta para todo esto, pero sí es algo que me llamó mucho la atención. Entonces, si ustedes tienen una meta y quieren llegar a esa meta, yo les recomiendo que no se enfoquen en estar pensando en qué resultado quieren, en estar sobrepensando, o tal vez estando como de aquí para allá de si va a funcionar esto, no va a funcionar esto.
simplemente disfrutar el proceso, hacerlo, decir, ¿saben qué? No sé cuándo va a ser el momento indicado, entre comillas, que deba de hacer esto, pero pues ya mejor lo voy a hacer de una vez, porque ¿qué tal si ahora mismo es el momento correcto de hacerlo? Si ustedes quieren emprender, si quieren hacer contenido, si quieren bailar, si quieren hacer recetas, cocina, lo que sea que ustedes quieran hacer o tengan muchas ganas de hacer, háganlo. Con lo que tengan, aprovechando todos los recursos que tengan, incluso así sea una pequeña libretita, así como la mía, que la verdad no es una libreta profesional, pero aprovechando que era nueva, sí quise hacer este video y enseñarles todo este proceso de algo que me gusta mucho hacer, una de las cosas que más amo hacer, y vivir más en el presente. Cuando vives más en el presente, y esto les digo que me tomó mucho tiempo y es algo que me da risa porque todo lo tenía frente a mí y era simplemente no sobrepensar, enfocarme en el presente, disfrutar mucho de este proceso, ser agradecida con todo lo que tengo y esforzarme. Si necesito descansar, hacerlo, porque obviamente yo no voy a meterles la idea de que se tienen que levantar todos los días a las 5 de la mañana, porque bueno, eso ya depende de cada quien. Si te quieres levantar a las 5, 3, 4 de la mañana, eso depende de ti, pero si tú te exiges de más, al final terminas chocado y ya no quieres hacer nada. Entonces también les recomiendo que descansen bien, que si quieren estar en el teléfono, si estén en el teléfono, consuman el contenido que gusten, pero no dejen que todo su día se base en estar con el celular o estar con mucho tiempo de ocio, sino también reconectar con ustedes, con las cosas que les gusta hacer, y no dejen que el consumismo se aproveche de sus debilidades, porque una vez que hacen eso, creo que ya no hay mucho tiempo, incluso mucho interés para que ustedes se decidan a crear algo que sea de ustedes, como un emprendimiento, un negocio, no sé, algún plan, alguna pintura, algún contenido, algún video, sino que empiecen a hacer cosas que sean para ustedes mismos, que quieran ustedes expresar, incluso si les gusta enseñar, que lo hagan, porque cuando estamos muy encerrados en el mundo, que es bastante caótico y es muy difícil, pero cuando una vez sales de todo eso, no digo que lo evadan porque tenemos que estar informados, pero si tú estás siempre encerrado en eso, no vas a tener descanso mental ni descanso físico. Así duermas 7 u 8 horas, puede que te levantes muy cansado, pero es porque estás sobrecargado mentalmente, y es por eso que también quiero hacer énfasis en que descansen, coman bien, se hidraten, que no se sobreexijan de más, que tomen un descanso. No es malo estar simplemente acostados. Si ustedes no tienen nada que hacer, no es nada de malo acostarse y no hacer nada. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, es bastante revitalizante. Descansas tu mente, descansas tu cuerpo y vas a tener ganas de hacer eso que pospusiste hace años, hace una semana, hace un día, hace unas horas, y vas a empezar a tomar inspiración de todas las cosas que te gustan para volverte a encontrar, para volver a reconectar con tu centro. Y sé que puedo sonar así como de muy pero una vez que te enfocas en tu presente y empiezas a practicar más el hecho de disfrutar tu proceso sin adelantarlo o sin forzarlo, sin esforzarte de más o exigirte de más física y mentalmente, empiezas poco a poco a soltar ese resultado. Claro que te vas a sentir muy bien si tienes ese resultado ya, pero el proceso es muy bonito el proceso.
lo vas a disfrutar bastante, y si agradeces porque estás viviendo parte de este proceso, porque tú lo estás haciendo, pues es muchísimo mejor. Entonces, creo que es una gran recomendación que puedo darte, y es algo que yo he estado viendo ahora que no estuve subiendo nada de contenido, porque no sabía realmente qué es lo que quería hacer, hasta que simplemente me dejé llevar, dejé de sobrepensar y las ideas empezaron a llegar las ideas, y ahora mismo estoy disfrutando platicar aquí. Y bueno, les digo que este dibujo no es perfecto anatómicamente, yo sé que no, pero es un estilo que me gusta bastante. Una enorme disculpa si repetí demasiadas muletillas o videos a lo largo de este video, pero es que yo no tengo un guión ahora mismo. Simplemente quería disfrutar de este proceso y platicar con ustedes como si fuéramos amigos.